Nuestro invitado, un placer enorme, seguramente ha visitado varias veces el Museo del Louvre, el señor Víctor Hugo Morales. ¿Cómo va? Bienvenido, qué placer. Igualmente, estoy muy contento de estar por aquí, entre buenos amigos. Te saludaste a todo el mundo. Bueno, este es un lugar muy querido, estuve unos cuantos años aquí, fueron muy provechosos en lo humano sobre todo. Sí, tengo... ¿Desayuno? ¿Cuántos Bueno, años? quien me está tomando en estos momentos es un amigo de los grandes, uno está muy en manos del cariño y el afecto que te tiene la gente que está detrás de cámaras. Es casi saber caminar por el mundo de la televisión. Uno cree que de este lado está la protección y en realidad está de aquel lado, en lo que ellos te miman y te quieren. Pero también es cierto que cuando uno entra a un estudio de televisión, si uno es querido por el equipo técnico, también habla bien de uno, porque hay mucha gente que no es querida por el equipo técnico. Asumo que es así, asumo, Es y así. ojalá que efectivamente sea todo así de recíproco. Es así. Bueno, ¿cómo te va? Bien. ¿Por qué me mirás a ¿O mí? querés que te cuente, no? Claro, sería más o menos... ¿O tomamos un café? Sí, yo estoy contento, estoy a buenas. En casi todos los órdenes de mi vida estoy del lado que quiero estar. Eso es bueno. Pero estás del lado del que querés estar con una situación que me parece que es muy jugada en este momento, estar del lado que estás eligiendo estar, ¿no? Puede ser, pero por eso mismo el estar feliz con lo que vas eligiendo te tiene en un terreno muy positivo y te va blindando para todo lo que de negativo pueda haber por determinadas posiciones que asumís. Ahora, ¿cómo vivís lo que uno podría, entre comillas, llamar fuego amigo? Digamos, cuando los propios periodistas te atacan, te cuestionan, te apareces en libros mal citados. Ah, sí. Generalmente, aclaro, en mi opinión, no generalmente una manga de mediocres, esta es mi opinión, pero es una opinión personal. ¿Cómo lo vivís vos? Bueno, hay gente con la que discrepo y la relación es cordial todavía y hay quienes se comportan de esa manera. El libro al que vos haces referencia está escrito, por suerte, en líneas generales, hasta los que están del lado de ellos los conocen. Es decir, hay determinado tipo de chantas, como suele decírsele, que sabemos de toda la vida que lo son y que cuando por determinadas circunstancias quedas enfrente de ellos, quizás hasta lo sentís como una bendición. Y esto ha sucedido también. Yo te quiero hacer una pregunta que está más ligada a un gusto tuyo, pero tiene que ver con las políticas culturales, ¿no? Nos están sacando, la lírica y en Buenos Aires no están pasando cosas con la cultura y con la música como en otros momentos, ¿no? Esta semana ha sido muy provechosa y la anterior también. Yo hace 2 semanas estuve cama adentro en el Colón, si a eso te referís. Sí. Anoche o antes de anoche fui a ver, antes de anoche, Simón Bocanegra, que fue fantástico. Eso es fantástico. Esta noche hay una presentación de la Filarmónica que no me pierdo tampoco. Hubo 2 funciones esta semana del Mozarteum. Y esto combinándose con el Teatro Argentino de La Plata, que viene de hacer un viaje a Reims absolutamente inolvidable, de nivel internacional, con todo lo que suma Buenos Aires lírica, Juventus lírica. No, desde el punto de vista de operístico... Mucha vanguardia. Sí, hay mucha vanguardia, mucha oferta. Esa fascinación por la ópera y la música clásica. Yo creo que los viajes tuvieron mucho que ver. Es decir, de muchachito tuve un profesor que influía mucho en mi vida, don Ernesto Díaz Tarela. Canal 7 tradicionalmente se ve mucho en Cardona, en mi pueblo, con lo cual tengo la esperanza de que... ¿Profesor de qué? De historia y de química. Personajes, sí. Que ver. Historia nacional, historia universal y química. Un humanista, un demócrata cristiano, un hombre que te decía cuando vos mostrabas recién el Louvre, que son los hechos artísticos. Dice, no piensas en reyes, batallas, en los años, pensá en Renacimiento, porque alrededor del Renacimiento están todos los cambios económicos y políticos que se produjeron. Seguramente si hay Renacimiento, si hay arte, es porque hay Renacimiento, es porque hay un renacer, eso era capaz de decirlo. Y él me llevaba alguna vez a su casa y ponía Mozart, por ejemplo, o Beethoven, y yo por halagarlo después repetía, no entendía nada. Tenía 12, 13, 14 años, no me importaba demasiado, pero quería halagarlo también a él, porque él me llevaba a su casa como consecuencia de que yo era bastante travieso, esos chiquilines diablo de pueblo. No tenés pinta de haber sido liero, mirá. Sí, el diablo en el cuerpo, juguetón, un poco loco, y él me quería realmente mucho porque yo era buen alumno. De historia era un fantástico alumno, con memoria, con inclinación muy fuerte, me gustaban los personajes, las aventuras, y él era un profesor tan excepcional. Fíjate lo que es un gran educador. Él, por ejemplo, nos hacía estudiar 100 páginas de las Cruzadas, y después te decía, bueno, ahora ustedes están en la cruzada.
Entonces yo vi morir a Federico Barbarroja cruzando el río Cidno, porque yo lo tuve que imaginar, lo tuve que ver. Te hacía vivir. Y entonces esos episodios no se olvidan. Y después cuando los viajes, yo viajé desde... mi locura son los viajes, siempre he amado, todavía viajo a cualquier sitio, digo bien, con la ilusión de un primer viaje. Y te sobra mucho tiempo en los viajes, cuando vos vas con bolsillos flacos, son horas y horas. Y me pasaba en Saint-Julien-le-Pauvre, si estaba en París, o en la iglesia de la Madeleine, escuchando música, viendo conciertos, coros, óperas. En Saint-Julien-le-Pauvre, por ejemplo, compré mi primer disco de un contratenor que entró como un rey desde el fondo de la iglesia, empezó a cantar y parecía que Dios te mandaba un mensaje. Y yo miraba, lo buscaba y no estaba, y de pronto entró como los novios por el medio, vestido de encajes y como un rey, y era un príncipe. Yo no me puedo olvidar de eso, que tiene como 35 años o más el recuerdo. Pero también te gusta la literatura, el teatro. Sí. Por lo menos en el teatro te encuentro seguido. Sí, sobre todo el teatro independiente. Hablas bueno, ¿dónde está el teatro? Ajá. El teatro, el buen teatro, ¿A quién está se en lo el teatro digo? independiente, no está exactamente en la calle Corrientes. Por ahí hay algo bueno en la calle Corrientes, pero el mejor teatro está en lo independiente. A ver, les propongo algo, porque nosotros conocemos a Víctor Hugo, yo quizás, mucha gente lo conoce, primero como la voz que relataba los partidos de fútbol y que en un partido perdió la chaveta y se apasionó, y ese gol de Maradona no fue el mismo y no será el mismo sin el relato de Víctor Hugo. Vamos a ver un fragmentito de lo que es este hombre relatando con poesía, diría yo, lo que es un gol maravilloso, y después seguimos charlando. Arranca con todo por derecha, de atrás viene Maradona para el tercero, siempre Córdoba, se frena, se demora, permite que se acomode River, viene para Maradona, la domina cara a cara, escapa, que sea, gol, 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 gol de Boca, Maradona, Diego Armando Maradona, el mejor jugador de fútbol del mundo. Ahí lo tiene Maradona, lo marcan dos, pisa la pelota Maradona, arranca por la derecha el genio del fútbol mundial, y desde el tercero a tocar para Borruchaga siempre Maradona, genio, De Víctor Hugo, realmente. Definió en tan poco tiempo lo que todos los argentinos queríamos gritar, ese gol. Era con los ingleses, era un gol soñado, era pasar un turno para llegar al campeonato del mundo, que después lo conseguimos. Yo soy un eterno agradecido a la vida, primero, y después un eterno agradecido a Víctor Hugo, sin faltar el respeto a nadie. Porque marcó mi vida, porque cada vez que la familia Maradona lo llama en causa, siempre está gentilmente con todos nosotros, y por eso cada vez que puedo vengo a verlo cómo está. Bueno, y ahí veíamos un gol, el relato, ese famoso barrilete cósmico, y este hombre que suele ser tan mesurado y tan tranquilo, de repente perdiendo la chaveta absolutamente. Y yo había escuchado, y quiero que él me lo conteste, que él durante muchos años no se bancaba a escuchar ese relato, ¿es cierto eso? Sí, porque es como si hubiese sido filmado un día que me emborraché, me desnudé y salí corriendo por la calle Corrientes y después me pasaban el video. De verdad, hay una ruptura con toda lógica, hay un estado de locura. Es un poco largo explicar, así que no lo voy a hacer, pero había muchísimos elementos personales de la selección, de Diego, de México, de los ingleses, que hicieron un cóctel muy explosivo. Yo sé que en ese relato, por un instante, tuve ese apagón de lo que se llama emoción violenta en criminología, emoción violenta por la cual alguien comete una locura. Bueno, yo siento que cometió una locura. ¿Te cambió ese relato algo en tu vida? Y vengo remando hace más de 25 años con ese gol, en el cariño y el afecto de la gente,
incluso hasta en respuestas profesionales muy importantes para mi vida. ¿Y cuándo te amigaste con el relato ese? ¿Cuándo lo entendiste y lo asimilaste? Cuando vi que la gente lo había hecho muy suyo, y yo mismo me dije, no tengo ningún derecho a ser yo el que tenga objeciones para este gol. Técnicamente no es un buen relato. No lo van a tener aquí, pero sí, yo te diría que hay un gol de Diego, todo en mi vida pasa por Diego, él dice que me agradece, es increíble. Hay un gol perfecto en el relato que es el que Diego le hizo a los griegos en el Mundial del 94. Claro. Si un día lo escuchás te vas a dar cuenta por qué ese relato es bueno y este no es bueno, pero tocó una fibra muy fuerte. Eso te iba a decir, yo te voy a juntar algo, una cosa con otra, a ver si compartís. Vos en un momento decís, viva el fútbol. Sí. Y Diego dijo, la pelota no se mancha. Es lo mismo. Sí. Están hablando del fútbol, de la esencia, y no de todo el resto que ya te conocemos, ya sabemos también lo que pensás. Sí. Pasan cosas raras con ese gol además, porque ¿qué me llevó a mí a decir arranca por la mitad de la cancha el genio del fútbol mundial? Tiene peso eso, ahora que lo escuchás. Porque uno no está cada rato diciéndolo. Seguramente lo dije por única vez en ese relato. Y después la jugada de todos los tiempos. Y efectivamente hasta ahora sigue siendo, han pasado 25 años, y es la jugada de todos los tiempos del fútbol. Y eso también está dentro del relato. ¿De qué planeta viniste también? Sí. Nosotros le decíamos, es Dios, es de otro planeta, ¿de dónde salió? Sí, es eso lo que Y no puede quise evitar decir. el pasar por el fútbol, el que vos te abras en un momento de lo que era un monopolio. Fuiste de los primeros, sino el primer periodista que cuestionó determinadas cuestiones del manejo del fútbol. Y eso es lo que me permite una mirada muy especial hoy día de lo que ocurre con el periodismo en la Argentina, porque yo fui testigo del extraordinario robo, del comportamiento mafioso, del aprovechamiento del fútbol en base a todo tipo de presiones, además de los corruptos que puedan haberles dado las ventajas para que manejasen el fútbol. Estaban ellos comportándose de una manera que además gravitó después en esto que la ley de medios todavía no ha podido desactivar. Todos esos medios que tienen los compraron en buena parte con la tremenda prepotencia que les dio tener la patente del fútbol. La patente del fútbol fue una patente de corso para robarse los medios de comunicación del país. Es ahí cuando vos te abrís, ¿no? Es más yo o nunca menos... estuve, yo nunca, por suerte, mirá, es una de mis fortunas, nunca les pertenecí. Ávila me habló 2 o 3 veces muy generosamente ofreciéndome trabajo. No siempre dije que no por el problema de que fueran un monopolio, porque ellos empiezan a construir todo esto en el 94, 95, y esto venía desde antes con Ávila, pero en el momento en que ellos se hacen absolutamente dueños del negocio, después incluso Mitre en alguna oportunidad me habló para ser relator, nunca absolutamente, por suerte, les pertenecí, porque pudo haber ocurrido, y yo me siento muy cómodo porque si hubiese estado y me iba de ahí, probablemente dijesen que todo lo que digo ahora es de resentimiento. Y no es así. Yo en el año 90 me presenté ante el Senado de la Nación, me acuerdo de Angelós presidiendo todo, para denunciar en la cara de la gente del monopolio los robos que estaban haciendo, que eran verdaderamente vergonzosos. Entonces conocer desde adentro del fútbol lo que ellos han hecho me dio el backstage, digamos, de lo que yo ahora puedo decir de estos comportamientos monopólicos. A ver, creo que lo tenemos un fragmentito justamente de Víctor Hugo en ese contexto, hablando de lo que implicaba la ley de medios y haciendo declaraciones que también hay que ser muy valiente, porque cuando uno tiene un nombre de tanto peso y es una figura tan importante, uno pone la firma también, y eso siempre tiene un pro y un contra. Vamos a verlo. Estuve aquí cuando, en otro recinto, pero en las mismas circunstancias, cuando se trataba de televisar el fútbol de las selecciones argentinas por la televisión abierta. Y ya asistí a la demostración de enorme poder del grupo multimediático Clarín sobre todas las instituciones periodísticas que venían a representarnos. Y bueno, me da mucho gusto estar aquí, para decir que conozco muy bien a quienes usan la libertad de prensa para lanzarse a todos los negocios. Los conozco del fútbol. Los conozco por el robo que durante 15 años hicieron del fútbol. Una estafa. Que tenía que ver con millones de personas que quedaban afuera de la posibilidad de ver el fútbol. Por supuesto, a la gente más modesta. A los gobiernos los podemos cambiar. Siempre los podemos cambiar cuando no nos gustan. Pero lo que no se puede cambiar son esos poderes que desconocemos, que la gente no sabe prácticamente que existen, que están por encima efectivamente de los poderes de los partidos políticos y de los gobiernos. Bien que lo saben. Finalmente uno se da cuenta a qué se oponen los diputados que se oponen. ¿Para quiénes están trabajando? ¿Al servicio de quiénes están en estos momentos? Conversable
llegar al 10 de diciembre, y se los digo como periodista, con la inmensa alegría de que tenemos una ley que nos va a regir de una manera completamente a la perversión de la dictadura. Lo que observábamos ahí de Víctor Hugo, y yo que sigo hace mucho la carrera. Y yo suelo andar con tus artículos para leerlos más tranquilos. Arranco la hoja y me la llevo para después poder tener también elementos de juicio. Bueno, gracias por eso. En realidad yo lo conozco a Víctor Hugo como figura de cuando era relator en Uruguay. Y gracias a mi papá, ¿no? Porque, bueno, mi papá periodista deportivo y además muy futbolero de la familia. Entonces, cuando ahora aparece el Víctor Hugo político, yo digo, siempre fue político. Desde Uruguay fue político. Y en realidad cuando él emerge como relator en Uruguay también genera todo un aspecto revulsivo en lo que era el relato en Uruguay. Y después cuando viene a Argentina también. O sea, ¿cómo es eso que durante toda tu vida estuviste en el centro y en contra de los poderes establecidos, los lugares establecidos, y recién ahora es como que aparece, no, ahora Víctor Hugo se juega políticamente, cuando siempre se jugó. Ahora Víctor Hugo tiene posiciones duras con el poder, cuando siempre lo tuvo. Sí, pero lo que sucede es que el periodista deportivo, el relator sobre todo, se devora otros aspectos de la persona. Yo he hecho muchos programas no deportivos, justamente siempre traté de hacer cuestiones no deportivas en televisión y en radio, en otro tipo de medios, porque sentía que el periodista deportivo se quedaba con todo, pero es imposible, la lucha es muy despareja porque el fútbol es una cuestión muy popular. Entonces, cuanto hagas, suele pasar inadvertido para la gente ante esa preponderancia que tiene el fútbol. Y la gente no advierte, cuando vos hablando de fútbol también estás hablando políticamente, contra los poderes instalados y demás, no siempre lo advierte. Es decir, piensa que de todas maneras estás hablando de fútbol. Y uno y el oyente entrenado sí puede advertir que estás yendo un poquitito más profundamente que, por lo menos pasando la primera capa de lo que llamamos el tema fútbol. Esta exposición tal vez más abierta contra los poderes hegemónicos, ¿te ha hecho pagar algún costo en lo personal en este último tiempo? Sí. Mira, hace 3 días, esta semana, he vivido un episodio de una infamia que no, parecido con Salvando las Distancias a lo que hicieron con el doctor Zaffaroni. Es decir, inventar una historia y desarrollarla a través de la complicidad de farabutes que hay en el periodismo, pero también de los medios que cada vez son más amarillos, aunque parece que tenemos identificados a los medios amarillos. Yo fui al partido de la Costa a dar una charla, invitado por el novio de una compañera mía que actuó como productor. Consiguió un hotel, le vendió al hotel una promoción que quiere mantener durante lo que es el verano. Y yo fui con la única condición que pongo siempre: jamás vas a escuchar un programa mío cuando salgo de Buenos Aires en el cual no haya un equilibrio muy preciso en la presencia de oficialistas y de opositores. De hecho, conversé con el representante del señor Sarrayé del GEN, de Margarita Stolbizer, con la gente de UDESO, con el que el equipo de producción buscó y encontró, y con la gente del Frente para la Victoria, que en estos momentos está en el gobierno. Me volví tranquilamente, y Majul, que es un periodista que está en un hostigamiento constante cuando él tendría que pasar por el juez Vizcayar, ¿cómo es el juez? Vidar, no me sale bien el nombre ahora. Tiene un juicio por no pagar lo que todos tenemos que hacer, que son los impuestos, desde 2007. Yo lo denuncié en su momento porque anduvo buscando protección de periodistas, de la gente de FOPEA, de la gente de la Cámara de Diputados, de Giudice, de Bullrich, para hablar de falta de libertad de expresión porque supuestamente la AFIP estaba en contra del único caso, algo absolutamente vergonzoso. Todos discutimos con la AFIP. Llega un momento en que no hay más remedio que pagar. A veces a disgusto, pero se paga. Y si no, vas a juicio. Y la justicia dirá si tiene razón él o si tiene razón la AFIP. Todo lo relaciona con la cuestión de la libertad de expresión. Entonces él toma contacto con un político, al que yo no conozco, que por denunciar en la pelea interna del Partido de la Costa al intendente local, me acusa a mí de recibir un dinero que por supuesto no existe, de algo que es desdoroso para mi persona. Entonces él lo hace en esa nota con el político del Partido de la Costa.
lo toma Fontevecchia en sus medios, que son el bochorno de la historia del periodismo argentino de este último tiempo. Bueno, quizás siempre, pero advertido ahora. Y entonces te construyen algo en el que llegué a estar, me dijeron, mano a mano con Joclender, por usar los dineros públicos. De esto algo siempre queda. Esto lo pagás con un enorme disgusto, con despertarte a las 4:30 de la mañana y no poderte enganchar otra vez con el sueño. Hay indudablemente un desgaste. Pero yo también me digo que hay mucho cariño de mucha gente, hay mucha protección de mucha gente y que hay un premio a la vuelta de la esquina en cualquier momento para ese tipo de sinsabores. Estás en una radio donde por un lado tenés una audiencia previa, anterior, que por ahí no te es tan afín, sin embargo, el oyente, los que te siguen, es muy común escuchar los llamados del apoyo que te brindan, ¿no? Se da esa dualidad en la radio donde estás trabajando. Sí, te diría que es una radio casi novedosa en el mundo entero, con programas de la derecha, de la izquierda, con un sentimiento muy opuesto al gobierno o con un sentimiento muy opuesto al manejo supermediático que tenemos hoy día en el país de los medios dominantes. Y ese tipo de confrontación suele no darse. Los medios suelen tener una línea más coherente para un lado o para otro.